están? Y bienvenidos a una nueva transmisión de Carta Política. El tema que vamos a tratar esta noche es un tema bastante particular. Vamos a hablar sobre la cuestión de Rusia y Ucrania, un tema que ha estado bastante en boca en las últimas semanas, los últimos días, las posibles dudas sobre si nos encontramos ante un escenario de guerra, ante un escenario de guerra mundial, nada más y nada menos. Nos acompaña un invitado muy especial para tratar este tema, precisamente. Él es periodista y está especializado en temas relativos a Europa del Este, más que nada. Estamos con Ignacio Utín. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué ¿Cómo te tal? Buenas encontrás? noches. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Ignacio. Bueno, vamos a empezar, ni más ni menos, sin más preámbulo. Te quisiéramos empezar a preguntar, bueno, este conflicto entre Rusia y Ucrania, sabemos que comenzó hace un par de años. Si nos pudieras comentar más o menos brevemente cómo empezó, cuáles fueron los motivos que llevaron a este estado de tensión entre estos dos países. El conflicto, la guerra, empezó en el año 2014, es decir, hace casi 8 años. Pero en realidad el preámbulo de la guerra es a partir de noviembre de 2013. En ese momento gobernaba en Ucrania un presidente que se llamaba Viktor Yanukovych, que era muy cercano políticamente a Moscú, a Rusia. Y en noviembre de 2013 tenía que firmar un acuerdo político-comercial con la Unión Europea y decidió no hacerlo, porque este acuerdo era mutuamente excluyente con otro acuerdo que Ucrania ya tenía con Rusia. Rusia era hasta ese momento el principal socio comercial de Ucrania. Pero mucha gente interpretó el no firmar este acuerdo como alejarse de la Unión Europea, de todos los valores que supuestamente representa la Unión Europea, valores democráticos, valores liberales y demás, y acercarse a los valores que supuestamente representa la Rusia de Vladimir Putin. Valores que no tienen mucho que ver con la democracia, no tienen mucho que ver con las libertades individuales y demás. Con lo cual hubo protestas, hubo manifestaciones. Manifestaciones cada vez más grandes, cada vez más violentas, que fueron muy duramente reprimidas. Y hubo distintos sectores que ante esta represión tomaron las armas. Estos sectores, por supuesto, no eran meros manifestantes de a pie, vecinos de Kiev o de cualquier otra ciudad grande de Ucrania, porque nadie toma las armas así como así en una protesta. De hecho, a mí me gusta poner de ejemplo a Argentina. En el 2001, en el medio de una gigantesca crisis política, económica, social, nadie tomó las armas. No hubo agrupaciones armadas en Plaza de Mayo No. ni en ninguna otra ciudad grande de Argentina. Pero en Ucrania sí, porque en Ucrania existían y existen aún grupos ultranacionalistas que tienen antecedentes históricos muy importantes y que tienen una voluntad política muy importante. Por ejemplo, no acercarse a Rusia, eso es parte de la idea nacionalista. Y estos grupos armados empezaron a atacar al Estado, a las fuerzas del Estado, empezaron a responder a la represión y eventualmente el gobierno de Viktor Yanukovych cayó. Viktor Yanukovych no renunció oficialmente, tampoco se le hizo juicio político, pero se fue. Se fue sin presentar renuncia, con lo cual el Parlamento ucraniano, la Rada se llama, consideró que había renunciado y fin de la historia. Asumió un presidente interino y eventualmente se llamó a elecciones. Ahora, el este del país, que es una región donde se habla ruso, es una región política, culturalmente cercana a Rusia, y es de hecho la región que más apoyaba a este presidente Viktor Yanukovych, consideró que se trataba de un golpe de Estado. Pero además vio como, de esta región oriental, vieron cómo tomaban las armas grupos ultranacionalistas y considerando los antecedentes de Ucrania, antecedentes que tienen que ver con, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los sectores nacionalistas, cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética, estos sectores se aliaron al nazismo. En principio para luchar en contra de la Unión Soviética, pero también para luchar por una Ucrania independiente y homogénea. O sea, todos los que no eran ucranianos
fueron así. Racialmente puro. Exactamente. Eh, Las principales víctimas fueron rusos, polacos y judíos que vivían claro. en lo que hoy es Ucrania. Entonces, desde la región oriental de Ucrania, habitada predominantemente por etnia rusa, por gente que habla ruso, gente política y culturalmente más cercana a Rusia, vieron el avance de estos grupos y además vieron cómo derrocaban al presidente que ellos apoyaban. Entonces también tomaron las armas en el medio de esta situación caótica, de este caos político que era Ucrania a principios de 2014. Tomaron las armas y empezaron a avanzar, tomando distintas ciudades, ciudades del este del país, de esta región más cercana a Rusia, y en abril de 2014 empezó la guerra, empezó oficialmente la guerra. Para mayo, apenas un mes después, dos de estas regiones orientales declararon su independencia. Al día de hoy, 8 años después, la guerra aún continúa, no a la misma escala, no con la misma intensidad que en 2014, 2015, pero la guerra continúa. Y estas dos repúblicas autoproclamadas siguen siendo de facto independientes, más allá de que No han Rusia buscado unificarse con Rusia. no han buscado unificarse con Rusia. Hay sectores que sí, hay sectores de estos grupos separatistas, insurgentes, rebeldes, como les quiero llamar, que van por la anexión, porque esta región está aislada, está bloqueada económicamente por Ucrania, buena parte de su infraestructura fue destruida durante la guerra, y es una región, por supuesto, muy vulnerable, que sigue en guerra. Entonces hay una parte de la población que dice, nosotros no nos podemos mantener así, tenemos que acercarnos a Rusia. Si de todas Sí, formas hablamos el mismo idioma, usamos la misma moneda, podemos anexarnos y claro. va a ser más o menos lo mismo. Pero hay otro sector de la población que no, que va por la independencia, y hay un tercer sector de esta población del este de Ucrania que quiere ser parte de Ucrania, que quiere volver a ser parte de Ucrania, pero de una Ucrania federal. Ucrania no es un país federal como lo es Argentina. No hay Claro. provincias autónomas con su propia constitución, su propio presupuesto. Todo depende del Estado central, del Estado nacional. Y una de las posibilidades para terminar con la guerra era dar la autonomía a las regiones, como son autónomas las provincias argentinas. Pero eso por ahora nunca se implementó y de hecho No ha sido la opción dominante, básicamente. no, para nada, pero en 2019 se presentó la última propuesta para terminar con la guerra y entre otras cosas planteaba esta posibilidad, que, que estos territorios del este pasan a ser parte de Ucrania, vuelvan a ser parte de Ucrania, vuelvan a ser controlados por el Estado ucraniano, pero en el marco de una república mucho más federal, con mucha más autonomía. Y los que estuvieron en contra, que salieron a protestar y terminaron por derribar la posibilidad de aplicar esta fórmula, no fueron ni los separatistas, ni los rusos, ni nadie del este. Fue el oeste, fueron los ucranianos del oeste, los más nacionalistas, porque, y salieron a protestar con un lema muy, muy claro, no a la capitulación, no a la rendición. Consideraban que esto era una rendición, no solo por Claro. darle autonomía a estos grupos rebeldes, insurgentes, como le quiero llamar, prorrusos, sino también porque la fórmula esta, para terminar con la guerra, implicaba una amnistía generalizada a buena parte de Claro. los líderes de esta revolución o de esta insurgencia, eh, no irían presos. Entonces se consideraba una rendición. Y fueron los ucranianos del oeste los que estuvieron absolutamente en contra de eso y nunca se implementó, con lo cual la guerra continúa. Continúo. Bueno, y entonces, esto que me estás comentando es de 2019, más o menos. Puntualmente, ¿qué es lo que conduce a la escalada actual del conflicto? ¿Por qué está pasando esto ahora, este empeoramiento de la situación? Todo este proceso, toda esta guerra que te comentaba recién, llevó a un quiebre muy importante entre Rusia y Ucrania. Decía antes que Rusia era el principal socio comercial de Ucrania hasta el 2014, hasta el inicio de la guerra. Pero para el Estado ucraniano, Rusia apoya a los separatistas y invadió territorio ucraniano, envió armamento, envió soldados y demás, con lo cual Rusia es un Estado agresor. Y como es un Estado agresor, no puede ser un socio político ni comercial.
Entonces Ucrania empezó a mirar cada vez más hacia el oeste, hacia la Unión Europea, hacia la OTAN, y en el 2019 cambió su constitución. Desde entonces hay un mandato constitucional de que Ucrania se acerque a la OTAN, al menos intente incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Y eso es un mandato constitucional más allá de quien gobierne. Así llegamos al hoy. Hoy Ucrania intenta incorporarse a la OTAN. Y Rusia, por supuesto, no quiere, porque Ucrania es un país que está demasiado cerca de Rusia, porque eso implicaría... Absolutamente, y una frontera muy importante además. No es lo mismo la frontera de Rusia con Ucrania en el oeste que la frontera de Rusia con Kazajistán en Siberia. No hay tantas ciudades, no hay tantos habitantes, no hay tantas, no sé, fábricas, no hay tanta infraestructura en general, no es lo mismo. La frontera con Ucrania es muy importante. Entonces, por supuesto, a Rusia esa posibilidad no le gusta nada. ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Por qué ahora estamos hablando tanto de este tema? Porque en noviembre pasado, entre octubre y noviembre pasado, la OTAN hizo una serie de ejercicios militares navales en el Mar Negro, muy cerca de las costas de la península de Crimea. La península de Crimea era, buena pregunta, un territorio de Ucrania. Y en el año 2014 Rusia lo anexó, según Ucrania, o lo recuperó, según los rusos. Porque antes la península de Crimea había sido parte del territorio ruso, durante la etapa soviética se transfirió a Ucrania. Cosa que no cambiaba nada, porque tanto Ucrania como Rusia eran parte del mismo país. Eran el mismo país. Soviética. Pero con la independencia ucraniana sí fue una diferencia, por supuesto fue una diferencia. Y la península de Crimea tiene una base naval muy importante en Sebastopol, la base naval más importante de Rusia en la región. Entonces, en ese momento, cuando la OTAN hizo una serie de ejercicios militares cerca de la península de Crimea, cerca de Sebastopol, cerca de esta base naval, a Rusia no le gustó nada. Entonces empezó a hacer supuestos ejercicios militares, movilización de tropas, desde el este de Ucrania, hacia la frontera. En ese momento, ya en noviembre, hablábamos de la posibilidad de una invasión rusa. No pasó, pero Rusia siguió movilizando tropas, cada vez más y más y más, hasta que hace unos 10 días más o menos, a mediados de enero, Rusia empezó a movilizar tropas ya no solo desde el este de Ucrania, desde territorio ruso, sino también desde el norte de Ucrania, desde el territorio de Bielorrusia. Y además, como si fuera poco, desde el sur de Ucrania, desde el Mar Negro. O sea, Rusia movilizó tropas. A rodear el país. No rodear el país, porque el oeste por ahora no puede hacerlo. Solo podría hacerlo desde el este de Moldavia. En el este de Moldavia hay una región muy pequeñita que que es conocida como Transnistria o República Prinistrova, que es una región que no controla el Estado moldavo. Y esa región, Rusia podría movilizar tropas desde esta zona. Por ahora no lo ha hecho, pero es una posibilidad. Digamos que en principio Rusia tiene soldados en el norte, sur y este de Ucrania. Y tiene una importante cantidad de soldados. Se supone que tiene más de 120.000 soldados cerca de las fronteras de Ucrania. Según el Estado ruso, todo esto son meros ejercicios militares. No es una amenaza, no es una extorsión, son meros ejercicios militares que están siendo realizados dentro del territorio ruso o dentro del territorio de aliados de Rusia. Con lo cual Ucrania no debería tener nada que temer, esto no es una invasión, no hay nada parecido. Eso es lo que dice el Estado ruso. Ahora, hay que ser muy ingenuo para creer eso. Un motivo tiene que haber. Movilizar a tantas tropas tan de repente, porque sí, nadie lo hace. Porque, a ver, movilizar a tanta gente, a tantas armas, es una inversión gigantesca. Nadie perdería tanto dinero porque sí. No, de ninguna forma. Sí, ya tuvimos un caso hace unos días, ¿no? En Kazajistán, cuando estallaron estas protestas contra el gobierno, y Rusia, desde la organización que sostiene con otros países de esa región, terminó interviniendo el país.
algunos, por lo que he leído, por lo que algunos han visto, han interpretado que Rusia ha demostrado con eso que no tiene ningún problema en meterse en los países de su esfera para defender sus intereses. ¿Es Sí, posible entonces que se dé el caso en Ucrania? ¿Qué tan posible es que se invada Ucrania? eh, en principio, según el Estado ucraniano, Ucrania ya fue invadida, desde el Mm, 2014 que está invadida y ocupada. Descartemos el argumento ucraniano. El caso de ujú, Kazajistán no me parece comparable porque ujú, Kazajistán es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y mm, fue el mismo gobierno kazajo, el mismo Estado kazajo, el que pidió a los otros miembros de esta organización que enviaran tropas para resolver la disputa que había en ese momento, la serie de protestas muy sí, violentas, porque el gobierno kazajo dijo que se trataba de terroristas, que había infiltrados extranjeros y demás, era un ataque hacia el Estado y convocó a los otros miembros de la organización, los otros miembros de la organización respondieron y enviaron tropas. Ucrania no es miembro de esta organización, con lo cual no podría solicitar ayuda a la organización. Y mm. tampoco es miembro de la OTAN, con lo cual tampoco podría solicitar ayuda a la OTAN. Pero, pero la OTAN sí lo apoya. La OTAN sí ha Sí, enviado en estos días armamento y soldados y mucho dinero, mucho dinero. puede enviar armamento, soldados, pero bueno, con respecto, ahora sí, te voy a tener que sacar de Europa Oriental para llevarte un minutito a Occidente. Igual Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, se arriesgarían, ¿a cuánto se arriesgarían eh, para llegar por Ucrania? ¿Se arriesgarían a un conflicto abierto con Rusia por Ucrania? No, 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 no. La posibilidad de un conflicto abierto entre la OTAN y Rusia es imposible. Es imposible. Es En imposible. principio, en principio porque nadie quiere. Pero Ucrania, Rusia tiene el principal arsenal nuclear del mundo y la OTAN Ujú, es la principal alianza militar del mundo. Un enfrentamiento entre los dos sería catastrófico y nadie lo quiere. ujú, Y nunca hay que olvidarse que en el momento de mayor tensión en la historia entre Moscú y Washington durante la Guerra Fría, digamos, podemos poner el ejemplo de la crisis de los misiles, por ejemplo. ujú, Durante la crisis de los misiles, uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y Moscú, ni siquiera en ese momento hubo un enfrentamiento directo. Ni siquiera en ese ujú. momento. Entonces ahora mucho menos lo va a haber. Ahora mucho menos. Yo creo que esa posibilidad está descartada. De alguna forma hay que resolverlo o diplomáticamente o indirectamente. Y ahí están las dos posibilidades. Una, Hablamos de una la intervención de grupos armados, pero que no estén directamente relacionados, ¿no? Como en Vietnam, por ejemplo. como en Vietnam o como en Cuba o como en Centroamérica o como en casi toda África durante la Guerra Fría. Ujú, Moscú y Washington no se enfrentaron en forma directa durante la Guerra Fría, pero sí se enfrentaron indirectamente, apoyando a distintos actores en distintos países. Y esa es una ujú, posibilidad ahora, que la OTAN, que Estados Unidos, más que la OTAN, apoye al Estado ucraniano en el marco de esta guerra que lleva casi 8 años, mientras que Rusia apoya a los grupos rebeldes, insurgentes, terroristas o como se los quiera llamar, a los grupos ujú, prorrusos. De esta forma se enfrentarían Oriente y Occidente en forma tercerizada, en forma indirecta. Eso sí es una posibilidad. Y de hecho, ujú. viene pasando, desde el año 2014 viene pasando. Estados Unidos envía armas a Ucrania, Rusia envía armas a los grupos prorrusos. Eso no es ninguna novedad, viene pasando. Se puede intensificar el conflicto, podría pasar tranquilamente, pero un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, no, no va a pasar, eso seguro que no. Ahora, lo que me parece muy interesante es la demanda de Rusia es muy clara, en principio, las demandas principales de Rusia. Que Ucrania no se incorpore a la OTAN, Ucrania y Georgia, y que la OTAN retire armamento de ciertos países de Europa Oriental que ya son miembros de la alianza. Eh, esta discusión a la OTAN no le interesa para nada. La OTAN no quiere tener esta discusión. Ok, a la OTAN no le interesa esta discusión. Ahora, una vez que Rusia ha movilizado a
100, 120.000 soldados, quién sabe cuántos soldados, más allá de lo que pase, más allá de lo que decida la OTAN, más allá de la respuesta que le dé la OTAN a Rusia, Rusia ya ganó, porque obligó a la OTAN a sentarse a discutir lo que Rusia quiere discutir y en los términos que Rusia quiere discutir, más allá de que la respuesta eventualmente sea negativa. No importa. Ya consiguió que la OTAN, que Washington, le preste atención. Y eso no es poco. No. Tiene un peso muy importante lo que conseguís que el enemigo haga, básicamente. Exactamente. Exactamente. Y bueno, en definitiva, financiando al Estado ucraniano, dándole armas, ¿tiene Occidente alguna posibilidad de contrarrestar a Rusia o lo más probable es que en la intensificación del conflicto Rusia salga ganando? ¿Quién podría tener más opciones a nivel militar? Yo descartaría por completo la vía militar. Más allá de que suene muy tentador el decir hay guerra, hay guerra, hay guerra, va a haber guerra, como están diciendo todos los medios del planeta que se la pasan hablando de guerra, no va a haber guerra, no va a haber una guerra abierta porque nadie quiere una guerra abierta. Yo creo que el punto central de esto ya no es si Ucrania se puede incorporar a la OTAN, porque Ucrania no se va a incorporar a la OTAN, no en el corto plazo, no en esta década ni siquiera. Porque Ucrania es un país pobre, dependiente y en guerra hace 8 años y a la OTAN no le sirve. Le causa más perjuicios que beneficios sumar a Ucrania. Pero lo que sí se está debatiendo, lo que es más importante, tiene que ver con las esferas de influencia, con quién domina esta región, que es de alguna forma una frontera entre Rusia y Europa Occidental. Y no es una frontera de ahora, es una frontera desde siempre. Desde siempre es la zona donde chocaron distintos imperios. Lo chocó el imperio ruso con el imperio austrohúngaro, con el imperio otomano. Por eso no sé, por eso en la península de Crimea hay tantos musulmanes, por ejemplo. Hay los tártaros que son musulmanes y es un pueblo túrquico, porque siempre fue una región en disputa. No es casual, es una frontera, siempre lo fue, es un cruce de caminos. Y el punto es quién controla eso, a quién se acerca Ucrania, quién domina esta zona. Decía antes que a partir de 2014, Ucrania se fue alejando cada vez más de Rusia. Un quiebre muy importante, un quiebre político, comercial, muy importante. Y uno podría decir, ya está, Rusia perdió a Ucrania. Ya está, la perdió para siempre porque ya los ucranianos dieron vuelta a la página, miran para el oeste y no quieren saber nada de Rusia. Nada. Sí, es cierto. Pero una cosa es que Ucrania se aleje políticamente, que se aleje. En 2014 Ucrania viene alejándose cada vez más de Rusia, cada vez más y más de la esfera de influencia, de la política, de la cultura, de todo lo que implique Moscú. Incluso tanto es así que en 2018 la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que dependía del patriarcado de Moscú, de la Iglesia Ortodoxa rusa, se independizó. En realidad no se dice independencia, se dice autocefalía, pero se quebró hasta eso, hasta la institución religiosa. Se alejó Ucrania de Moscú. Y en ese sentido no es ninguna novedad que Ucrania se acerque política o comercialmente a Occidente, a la Unión Europea o a la OTAN. Pero una cosa es acercarse política y comercialmente, y otra cosa muy distinta es acercarse militarmente, que la OTAN pueda instalar bases militares, por ejemplo, en Ucrania. De la misma forma que a Rusia no le gusta nada esa posibilidad, a Estados Unidos no le gusta nada la posibilidad de que Rusia instale bases militares en Venezuela, o en Nicaragua, o en Cuba. De hecho, antes hablábamos de la crisis de los misiles. La crisis de los misiles fue justamente eso, la posibilidad de que Rusia instalara misiles en Cuba, demasiado cerca de Estados Unidos. Fue una de las mayores crisis internacionales de la Guerra Fría. ¿Cómo no va a ser un problema si hoy ocurriese lo mismo? Esta vez en Ucrania, esta vez del otro lado. Es lo mismo. Se volvió igual a mencionar a Cuba y a Venezuela hace poco. Se había sugerido que Rusia iba a mandar tropas a Cuba y a Venezuela si Estados Unidos más mandaba a Ucrania. Exactamente. Y la reacción de Estados Unidos fue igual a la reacción de Rusia.
Esto es una provocación, esto es una amenaza a nuestra seguridad. ¿Cómo Rusia va a instalar bases militares o va a enviar armas o va a enviar soldados a un territorio tan cerca de nuestras fronteras? Es la misma reacción ante el mismo problema. Entonces no cuestionemos tanto a Rusia. Si los ucranianos, según Estados Unidos, según Occidente, tienen todo el derecho del mundo a elegir su futuro, a elegir si quieren ser parte de la OTAN, de la Unión Europea o de lo que sea, supongo que Venezuela, Nicaragua o Cuba también, ¿no? Supongo. Se podrían usar otros argumentos, pero en principio la lógica es la misma. Insisto, la reacción de Estados Unidos es la misma que la reacción de Rusia ante el mismo problema, ante el mismo desafío. Bueno, y como ya para ir concluyendo, ¿qué consecuencias podría tener este enfrentamiento? ¿Qué consecuencias podríamos ir viendo en el corto plazo, en el largo plazo, respecto a el equilibrio de poder, si se quiere, en Europa, la situación militar? En principio ya estamos viendo cómo esto afecta a la economía rusa. El rublo viene cayendo, la bolsa de valores de Rusia viene cayendo. Rusia ya tiene una situación económica bastante endeble y esto, por supuesto, las perjudica aún más. Además, Occidente, especialmente Estados Unidos, viene hablando de imponer cada vez más sanciones sobre la economía rusa. Sanciones que no son nuevas, porque desde 2014 que se vienen imponiendo distintos tipos de sanciones comerciales sobre Rusia como Estado y sobre distintos individuos rusos. Parte del gobierno, por ejemplo, pero no solo eso. Eso va a afectar muy duramente a la economía rusa. Ahora, me río porque hace unos días vi una entrevista que le hacían a Marine Le Pen. Marine Le Pen, la representante de la extrema derecha francesa, del nacionalismo francés, y ella decía algo que a mí me impresionó porque no me gusta estar de acuerdo con ella, con alguien así. Y sin embargo tiene toda la razón. Tenía toda la razón. Ella decía, imponer más sanciones sobre Rusia es contraproducente. Si se imponen cada vez más sanciones comerciales a Rusia, si se afecta tanto a la economía rusa, no vas a lograr que Rusia cambie sus estrategias políticas. Lo que vas a lograr es que Rusia en algún momento se dé vuelta, deje de comerciar con la Unión Europea, deje de comerciar con Occidente, deje de intentar acercarse a Occidente en términos diplomáticos, y simplemente se dé vuelta y mire a China. Estás empujando hacia China y eso va a terminar fortaleciendo a China. Con lo cual el que se termina perjudicando es no solo la Unión Europea, sino particularmente Estados Unidos. Es contraproducente esto. Y lo que a mí me llama muchísimo la atención es que no se propone otra cosa. Desde 2014 que se vienen imponiendo sanciones comerciales contra Rusia y nunca se logró ningún cambio, nunca. De hecho, a partir de 2020 hubo una situación muy complicada, una suerte de crisis política en Bielorrusia, y la respuesta de Sí. Occidente fue la misma, imponer cada vez más sanciones y más sanciones a Bielorrusia. Y tampoco lograron nada. Entonces es hora de empezar a buscar alternativas. En ese sentido, vuelvo a lo que decía antes. Rusia ya ganó, porque logró que Occidente se siente a negociar lo que Rusia quiere negociar, por más que las respuestas sean negativas, por más que se impongan nuevas sanciones. Estamos todos debatiendo este mismo punto y estamos todos debatiendo si la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN y tenga bases militares en su territorio es tan distinta a la posibilidad de que Venezuela tenga bases militares rusas en su territorio. Estamos todos debatiendo lo mismo, todo el mundo está debatiendo lo mismo. Es lo que Rusia quería, que todos debatamos lo que Rusia quiere en los términos que Rusia quiere, más allá de que la respuesta sea negativa. El otro punto importante que estamos viendo en estos días es el aumento de los precios de productos agrícolas, porque Ucrania es un gran exportador de productos agrícolas, especialmente trigo, y ha habido un aumento muy importante del precio del trigo en los últimos días, cosa que le viene muy bien a Argentina, pero fuera de eso, digamos que no es una buena noticia.
yo creo que lo que estamos viendo en estos días, más allá de que no, insisto, no va a haber una guerra abierta entre Rusia y la OTAN, lo que estamos viendo en estos días va a reestructurar el tablero de la zona, de toda esta región que es una frontera, como decía antes, entre Rusia y Occidente. La relación de estos países de Ucrania, de Bielorrusia, de los países del Báltico, incluso de Turquía, que está un poquito más al sur, pero es parte de la misma región, la relación entre estos países y Rusia y Occidente probablemente cambie a partir de ahora. Hay que verlo eso, hay que ver qué pasa con eso. Y creo que también es interesante ver las disputas al interior de la OTAN, porque hace algunos días Joe Biden, el presidente estadounidense, dijo que la OTAN estaba unida, que la respuesta de la OTAN era unificada, que todos los miembros de la OTAN estamos de acuerdo y todos vamos a ir por lo mismo. Y se demostró que no, se demostró que eso es falso, porque Alemania decidió no enviar armamento, no enviar tropas, porque en España se está debatiendo al interior de la coalición gobernante, entre el PSOE y Unidas Podemos, si hay que enviar o no, porque Francia está siguiendo el ejemplo de Alemania y no está enviando ni armamento ni tropas. Tanto Francia como Alemania están apostando a la vía diplomática, a no escalar el conflicto, a no enviar armas, más allá de lo que diga Estados Unidos y más allá de lo que diga Gran Bretaña, lo que diga el Reino Unido. Porque Boris Johnson, el primer ministro británico, fue de los que más apoyaron a Estados Unidos en esto. Salió a decir que va a haber una guerra en cualquier momento, hay que enviar todas las armas posibles porque si no Rusia va a invadir y explota Europa. Hay que enviar armas, 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 armas. Y yo tiendo a creer que eso tiene que ver con que el Reino Unido está cada vez más aislado. Desde el Brexit para acá está cada vez más aislado y necesita mostrarse por lo menos cerca de Estados Unidos, por lo menos. Y además porque Boris Johnson tampoco es un tipo muy despierto. Y ni Johnson ni Biden están atravesando su mejor momento. Necesitan Sí, la diferencia es que figurar. Biden recién arranca. Sí, Boris a Johnson Johnson lo pueden sacar en cualquier momento. exactamente, y además no es lo mismo un régimen presidencialista que un régimen parlamentario. En cualquier momento a Boris Johnson le pueden pegar una patada y chau, hasta luego. Más después del Brexit y todas las dificultades que involucra. Pero, pero a lo que voy con esto es, hay disputas internas en la OTAN, entre los distintos países y no están diciendo lo mismo Francia, Alemania, España, el Reino Unido o Estados Unidos, por solo nombrar algunos. Porque obviamente la OTAN es muy grande, tiene muchísimos miembros, pero por solo nombrar a los más grandes, a los más importantes, hay un debate interno y eso me parece lo más interesante. No solo Rusia ganó que la OTAN se siente a negociar lo que Rusia quería, sino que además Rusia demuestra, indirectamente, ¿no? Pero Rusia demuestra que la OTAN no está tan unificada como dice Biden. Biden puede insistir, sí, sí, estamos todos de acuerdo, todos los miembros de la OTAN, pero no es cierto, no es cierto, y eso quedó clarísimo en estos días. Muy bien, muy interesante, la verdad, Ignacio, lo que comentás. Esperamos a los siguientes desarrollos que se van a dar en los próximos días, a ver qué sucede. Bueno, ya deberíamos ir cerrando. Nuevamente te agradecemos por haber aceptado este espacio. Muchas gracias a todos los que han visto y verán esta entrevista de Carta Política. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter como @politicalcarta, en Instagram como Carta Política. Y bueno, nos estaremos viendo en futuras transmisiones, entrevistas. Buena suerte. Muchas gracias, Ignacio. Nuevamente gracias por aceptar. Un placer.